Voy a comenzar indicando los materiales que se necesitaría para poder hacer el trabajo. Es una hoja de tamaño A4. En este caso, en un supermercado, yo puedo adquirir un A4 anillado que está preparado con unas tapas duras para que se conserve el dibujo y no se doblen las hojas. Pero las hojas A4 ustedes las pueden conseguir en otras presentaciones. Luego tenemos, a manera de un formato para hacer ejercicios, ¿no?, lo que llamamos la bitácora 5. Esta bitácora 5 es la mitad de un A4, pero no es imprescindible, ¿no es cierto? Porque yo le llamo más bien como un bloque de ejercicios o un bloc de ejercicios, y no se necesita para la presentación del trabajo. Muchos de los dibujos que yo les he mostrado están hechos en el formato A5. Y entonces ustedes pueden ver que aquí están los ejercicios de figura humana, están los ejercicios de los monigotes, ¿no? Está el ejercicio de las cabezas, en fin, tenemos aquí la demostración de que para mí estos ejercicios independientes se pueden hacer a manera de ensayo, primero acá y luego en el formato A4, que sería la lámina. El lápiz con el que se hace el dibujo definitivo, algún tipo de herramienta que nos sirva para hacer la línea de base, rojo, lápiz rojo puede ser, pero también puede ser un lapicero rojo, un color rojo que ustedes tengan, puede ser un lapicero verde, un lapicero azul, algo que no se mezcle con ¿no?, que se note que es una línea diferente. Borrador, tajador, eso es absolutamente sencillo de conseguir, y una regla graduada. Una regla graduada cualquiera está bien para nosotros. Creo que con eso ustedes tendrían el equipamiento básico y con ello podrían hacer todos los ejercicios que nos proponemos en el curso. Para este ejercicio va a ser necesario contar con unos frascos. Los frascos pueden ser de perfume, pueden ser eventualmente diseñados para otra finalidad, como por ejemplo los frascos para contener tinta. Yo tengo precisamente en esta oportunidad unos frascos de tinta que voy a utilizar para explicar el ejercicio que nos interesa. Este frasco de tinta tiene unas características que son las deseables cuando se seleccione el frasco que ustedes vayan a utilizar. Lo más importante es obtener un elemento diseñado en donde las dimensiones de este objeto sean con las siguientes características. El ancho, la profundidad y la altura deberían de ser diferentes. Con eso, los frascos con formas cilíndricas quedarían descartados porque, como ustedes se dan cuenta, un frasco cilíndrico tiene el mismo ancho y la misma profundidad, entonces no cumpliría con el requerimiento. Recomendable es que los frascos no sean demasiado complicados en su diseño y sobre todo que no se escojan frascos que son demasiado curvilíneos, o sea, unos frascos más ortogonales o con las características eventualmente como podrían ser las convenientes para lo que nos proponemos. Así que les pedimos que se agencien de este objeto para que lo utilicen en el trabajo que voy a explicar a continuación. Con los lápices mencionados y las herramientas que hemos indicado, este ejercicio de paralelismo se inicia justamente integrando la idea de proporciones y la idea del paralelismo. Tiene que ver con la aplicación de algunas ideas de Gaspar Monge, las proyecciones cilíndricas. Entonces yo voy a tratar de dibujar esto usando mi escuadra y algunas líneas paralelas. Por ejemplo, pensando en el ancho, en la profundidad de este objeto, voy a asumir que tengo unas líneas paralelas para describir estos dos lados. Luego voy a hacer unas verticales, y voy a crear una especie de dirección para explicar esta profundidad. Entonces tengo el ancho y la profundidad, y acá tengo que razonar de la siguiente manera. Si esta es una dimensión A, ¿cuántas veces la dimensión A está en este lado? O sea, si la profundidad es A,
el ancho, cuántas veces de A contiene. Entonces aquí puedo aproximar y decir lo siguiente. Esta medida está contenida 1, 2 y media veces. Entonces yo en mi dibujo voy a decir, ok, si esto es A, entonces voy a poner A, 2A, 3A y la mitad de A sería aquí. Entonces tendría aproximadamente, recuerden, esta línea es paralela a esta. Esta es vertical, esta es vertical, ¿no? Entonces tengo definido más o menos las dos proporciones que estoy relacionando, y ahora quiero ver cómo sería la proporción de la altura, y ahora veo que la altura es ligeramente más grande que el ancho. O sea, si este es A, aquí tendría A y un poco más. O sea, esa sería mi aproximación en cuanto a proporcionalidad. Y entonces tendría una línea paralela a esta de acá, y ahora dibujaría una línea paralela a la de acá. Entonces tengo allí aproximadamente el dibujo de la base de este objeto con sus proporciones. Luego intentaría hacer esta figura que está acá, que es una especie de un pequeño cilindro, ¿verdad? Entonces acá voy a tratar de encontrar la posición de ese cilindro. Esto sería aproximadamente 2, o sea que aquí hay un cuadrado. Fíjense ustedes que no llega hasta el borde acá, pero sí llega al borde acá. O sea, esta especie de forma cilíndrica está contenida dentro de este ancho, o sea, no llega hasta los bordes, pero sí llega a este borde. Entonces, como un cilindro tiene una base circular que puede ser inscrita en un cuadrado, esta dimensión yo la voy a duplicar acá y voy a construir una línea paralela para armar un cuadrado. Dentro de ese cuadrado, se entiende, debe de estar contenido la forma cilíndrica de la tapa. Eventualmente las tangentes a esta planta circular, a esta base con la geometría circular, le puedo añadir estas verticales para describir la forma como el cilindro empieza a ascender. Luego me falta construir la parte de arriba del cilindro, ¿verdad? O sea, la tapa superior. Y para eso tengo que calcular la altura que este tiene. Entonces la altura de este objeto es, en realidad, aquí hay un pequeño misterio, ¿no? O sea, esto está inclinado ligeramente, no es recto. Entonces yo acá tenía que haber asumido que a partir de más o menos 1,5 cuadrados, o sea, más o menos por aquí, la figura está recortada. O sea, esto está recortado ligeramente. Y ahora voy a asumir eso para construir las otras líneas que me faltarían y así completar los paralelismos. Paralelo a esto, desde acá produciría esto, ¿no es cierto? Y entonces tengo una mejor descripción de cómo es realmente la geometría de este objeto. Cuando miro con detenimiento, la tapa no toca, o sea, hay una separación, no toca el frasco, o sea, está separado, ¿no es cierto? Eso significaría que aquí en realidad tengo una segunda circunferencia que está ligeramente por encima. ¿Cómo dibujo esta circunferencia ligeramente por encima? Tengo que identificar la existencia de un eje que sirve para dibujar las distintas circunferencias a distintas alturas, pero todas digamos, tienen en común un mismo punto o un mismo eje desde donde se generan los radios. Entonces, si inicialmente este cuadrado que estaba acá me permitía decir que yo tenía el centro del círculo que está aquí en este punto, es claro que el centro de este otro círculo que he hecho más arriba está sobre el eje central, está más arriba, ¿no? O sea que aquí estaría el punto que es el que determina la circunferencia que me interesa, la segunda circunferencia, ¿no? O sea, este de acá es el centro. Si yo determino la altura de esto y trato de sacarlo de alguna de las medidas que ya conozco, o sea, este ancho con relación a este, tendría que juzgarlo, y entonces a mí me parece que esto es como
un poco más de la mitad, y ya con eso tengo un punto de referencia. Significa que si este de aquí es el ancho, ¿no es cierto?, la mitad es esta, y un poco más sería esto. Esta altura, desde aquí hasta acá, es lo que voy a tratar de colocar aquí, o sea que esta medida, si ustedes quieren, uso la regla para poder explicarme. Entonces tengo que es 1 centímetro con 2 milímetros. Pero he juzgado, no es que he medido, he juzgado. Entonces acá pongo 1 centímetro con 2 milímetros, que vendría a ser hasta aquí. Y debería de medirlo en el centro mejor, o sea, donde está el eje. ¿Por qué lo voy a medir ahí? Porque eso me permite decir que la tapa tiene esto de radio y por lo tanto debo de conseguir que la circunferencia aquí también esté dibujada con su centro en el mismo eje que la parte de abajo, si no se vería chueco, ¿no? Entonces tengo ahí aproximadamente la altura de esto, 1, 2, sí. Y esa sería en principio la forma genérica para el objeto. Si quiero hacer esta geometría que hay acá abajo, es como un puente, un pase, ¿no? Voy a encontrar algunas referencias, por ejemplo, cuánto mide esto con relación a lo de acá, que parece que es la mitad. O sea que es bien importante que ustedes se den cuenta que estoy tomando medidas a partir de comparar dimensiones, ¿verdad? Luego este ángulo de acá, no es igual, me parece, no, es simétrico, y pareciera que este de acá sube y casi se encuentra con la posición en la que está el final de esta tapa, o sea, con esta línea. Entonces, si yo le llevo hasta acá, esto es más o menos hasta a esa posición. Hay mucho de juzgar la forma a partir de una percepción intuitiva, ¿no? Este sería simétrico para acá y ahora este se va hasta el final para allá. Entonces, fíjense, tengo una forma describiendo el objeto basado en una percepción de las 3 dimensiones más importantes de este objeto, que es profundidad, ancho y alto. Y estoy entonces tratando de dibujar de manera ordenada el cilindro que corresponde con la tapa. Tiene otros detalles, como estos cilindros adicionales o estas marcas adicionales que forman como unas geometrías peculiares que le añaden interés al diseño, como estas líneas también, por ejemplo, ¿no? Tiene como una especie de relieves acá, que yo me las imagino, las cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces imagino que de aquí a acá tienen que haber 8. 1, 2 y acá hasta el último, ¿no? Más o menos calculando. O sea que tengo que tener así en realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No estoy midiendo, estoy calculando más o menos al ojo, que es lo que nos interesa que ustedes desarrollen, esa capacidad de dimensionar sin necesidad de medir realmente, ¿no? Entonces aquí hay como una textura, que crea como una ondulación, ¿no? Y lo mismo pasa aquí abajo con cada una de estas dimensiones que estoy mencionando. Entonces una especie de textura así, de curva y contracurva, que es característico de este diseño. También hay evidentemente una presencia del fondo de lo que contiene la tinta diferente a lo que es el límite del vidrio. O sea, hay como una segunda huella que yo la percibo bastante claramente y entonces la voy a marcar acá porque la estoy viendo frente a mí, ¿no? Y es una especie de curva que acá tiene una curva así y luego percibo que hace una cosa así y aquí ya se confunde. El otro lado es apenas así. Entonces estoy describiendo lo que yo veo al observar esto
desde esta esquina más o menos, ¿no? Es como si estuviera observando esta esquina y eso es lo que estoy dibujando. Entonces es importante que ustedes controlen la posición del objeto para poder dibujar correctamente. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, la forma esta que tiene arriba el objeto, ¿no es cierto? Tiene una especie de anillo plateado, Todo lo estoy dibujando con el lápiz rojo como si fuera las huellas todavía, son las huellas con las cuales quiero controlar mi dibujo sin comprometer todavía ninguno de los trazos definitivos, son todos en líneas de ensayo. Acá voy a tratar de representar esta especie de estrella, es una estrella de dos triángulos, o sea, un triángulo acá y el otro triángulo acá, eso es lo que sería la estrella de David, ¿no? O sea, hay un triángulo acá y el otro triángulo está aquí. Y con eso tendría debidamente controlada la forma de esa estrella. Tengo además el nombre de este producto, que son unos textos, y acá también, ¿no? Voy a tratar de colocarlo más adelante con cuidado, porque creo que podría ser importante que aparezca ese texto o parte de la percepción del objeto. Y esa sería fundamentalmente la base para hacer mi dibujo. Tengo acá mi lápiz, ¿no es cierto? Entonces ahora sí voy a tratar de representar esto con los trazos definitivos. Fíjense que está afilado, está bien afilado la punta de mi lápiz, la mina, y ahora estoy haciendo los trazos que corresponderían con la geometría definitiva. Estoy simplificando un poco de repente, sí, tal vez. ¿No? Acá la parte esta brillante que yo veo, la parte brillante, y la forma de estrella de David con curvitas con la que se genera esta figura acá arriba. ¿Sí? Ya se entiende que después voy a oscurecer esta parte, ¿verdad? Voy a oscurecer esto. También veo unos brillos que de repente más adelante los voy a trabajar un poco, pero por ahora tengo esto así. Depende de la iluminación que tengan en el momento que están dibujando esto para que se les presente de manera diferenciada respecto a la forma general del frasco, la manera de valorar o de darle luces y sombras. En el caso del cilindro que tengo acá, yo veo que está bastante más claro por este lado y bastante más oscuro, incluso con unas zonas bien oscuras en esta parte de aquí. Entonces voy a tratar de representar eso queda en blanco. Esta es una zona que queda más oscura, hay un reflejo por acá, un curioso reflejo por acá, y acá también hay algunas irregularidades que me dicen o me expresan esta especie de dobles anillos que aparecen aquí, ¿no? Como si hubiese una textura en la superficie que genera estas cintas que sobresalen respecto a la parte que está aquí. Entonces se dibujó en la tapa. El frasco es negro, pero no se ve negro completamente, tiene una serie de reflejos y de variaciones en los tonos que usted debe tratar de captar. O sea, las intensidades de oscuridad que se puede registrar en las superficies no es parejo, cambia bastante, y claro, debo de tratar de mantener mi posición y de no modificar mi iluminación, porque si no todo varía demasiado. Después tengo esta forma, el borde de acá lo tengo definido también. Esto es un gris ligero, o sea, lo que en verdad es la tinta, se ve así, ligeramente gris. Este borde se marca más
Y este de acá no tanto, es una curva acá. Todas las esquinas del frasco parecen haber sido rebajadas con curvas, de modo que no se ven puntas en las aristas. De este lado de acá tengo un reflejo curioso, blanco, y luego tengo la tinta en sí, dentro. No llega tampoco hasta el borde. Voy a marcar todo porque es oscuridad acá, o sea, todo esto está oscuro, según yo lo percibo. Esto está oscuro. Y acá hay una zona francamente más oscura, como remarcando esta parte, casi con la misma intensidad que lo de acá. Casi con la misma intensidad de lo de acá. Y que describe estas texturas con curvas que les había mencionado existe. ¿Cómo se percibe esto? Se percibe curiosamente así. O sea, de estas curvas salen unas sombras en esta dirección y se hace un degradé hacia la curva convexa. Cada uno encontrará en la geometría que está observando la manera de negociar la forma como quiere representar la transparencia y lo que hay dentro, y eventualmente las variantes en la forma, las alteraciones en la forma general del frasco, que son las que le dan el carácter al producto, ¿no? Aquí atrás también hay una especie de recuerdo de estas curvas que hay acá. Las voy a insinuar con unos trazos curvos así. Y se ve que a partir de cierto punto está la etiqueta. Entonces, como les mencioné antes, voy a intentar que la etiqueta sea visible, pero para eso voy a oscurecer la parte que me interesa, está asociada a la etiqueta en sí. ¿Qué vendría a ser esto? Es un gris homogéneo, no es negro, a pesar de que se supone que debe decirse que es negro, en verdad es un gris oscuro nada más. En esta parte voy a colocar el texto ese que dice permanent, pero por ahora estoy trabajando en el gris de la base. Tratar de mantener entonces el borde controlado, no sobrepasarme para no eliminar esa superficie blanca sobre la cual quiero dibujar el texto de la marca, ¿no? Entonces aquí me interesa, si de pronto hacer la diferencia entre el borde de la etiqueta y el vidrio que está de aquí para acá, igual que acá, ¿no? O sea que aquí debería buscar hacer un contraste para describir el límite de la etiqueta respecto al resto. Y acá tengo una serie de reflejos que tienen que ver con la transparencia del vidrio. En esta zona de acá, estos grises se juntan al final en una sola mancha. Se juntan en una sola mancha. Okay. Y luego tendría que valorar la sombra, porque es bien importante que la iluminación con la cual ustedes trabajan ayude a representar el objeto como si estuviera interactuando con una base. Entonces yo tengo acá una cierta oscuridad, producto de una iluminación superior desde la parte de arriba de este objeto, y eso produce entonces una suave sombra en esta dirección. Voy a ponerlo así. Y acá tengo una sombra también en esta forma. Eventualmente tengo unos reflejos acá, o sea, como que el vidrio genera unas proyecciones de luz que son en realidad unos reflejos que provienen de una interacción de los rayos de luz con el vidrio.
Fíjense que al oscurecer esta parte se produce una mejor lectura de lo que es vidriado acá, ¿no? O sea, de lo que es el efecto del vidrio, generando todo tipo de interacciones con los tonos y los objetos que hay alrededor. Porque eso es importante, lo que hay alrededor también, porque el vidrio refleja, entonces eventualmente hay algunas cosas por acá que son no el objeto en sí, sino están reflejando cosas que están fuera. Pero esas cosas también ayudan a la percepción de la naturaleza del material de que está hecho esto, que es vidrio. Aquí ya es bastante más sutil la diferencia entre la línea del vidrio que había hecho hacia la base y la tinta que está a partir de esta curva hacia arriba. Entonces ahí tenemos el objeto interactuando con una base, produciendo una sombra, creando un efecto de reflejo en algún momento. Tal vez sobre esto mismo valdría la pena que ustedes hiciesen un contenedor, o sea, una figura acá que les sirva para que las sombras o los tonos con los que quieren trabajar no se vayan hasta cualquier punto, sino que ustedes lo contengan dentro de una superficie rectangular. Entonces a este de acá le vamos a llamar, fíjense también cómo hago unas líneas guías que debería haberla hecho en realidad con lápiz rojo. Hago mis líneas guías con el lápiz rojo y a este le voy a llamar 3D. ¿Okay? 3D. Y si le hago una línea aquí a este de acá, le voy a poner frasco de tinta, ¿no? Entonces para mí este es el dibujo en 3D del frasco de tinta. Ya les hemos mencionado que deben cuidar la forma como ingresan a la lámina los textos. Tienen que estar dibujados con guía. En algún momento ya dominarán esto y no necesitarán la guía, pero por ahora sí, entonces por favor háganlo con la guía. ¿Para qué he hecho ese marco? Porque ustedes podrían intentar con mucho cuidado hacer una especie de valoración o de definición de toda esta superficie como si fuese una descripción de aquello donde está apoyado el objeto. Hay que tener cuidado, fíjense cómo estoy manteniendo la inclinación en estos trazos, no estoy presionando el lápiz, estoy apoyándolo suavemente. Y básicamente con el sobreponer trazos es que estoy produciendo los distintos niveles de grises con los que yo me imagino estoy describiendo de manera bastante aproximada cómo es que veía el objeto parado sobre esta superficie. Ese sería entonces el primer dibujo que nos interesa que ustedes hagan utilizando este frasco. Que ustedes deben dibujar. Vamos a hacer ahora una serie de dibujos de este mismo objeto y que parten de una imagen que tiene que ver con esta cara, que viene a ser la que está representada de este lado de esta imagen en 3D. O sea, esta imagen la vamos a trabajar como si fuese el punto de partida para hacer otros dos dibujos que son esta cara y luego haremos esta de acá. Lo importante sería entender cómo es que vamos a relacionar las tres.
Empezaré entonces por ahora con esta. Ya habíamos visto sus proporciones, que era ligeramente más alta que ancha. Entonces voy a trabajar con esa idea aquí. Voy a dibujar lo que vendría a ser un cuadrado inicialmente, para entender cómo es que estoy construyendo la proporción. Este es un cuadrado. Y como yo estoy diciendo que es ligeramente más largo, esta figura, o sea que es una especie de cuadrado con algo adicional en la parte de la altura. Entonces esta es la figura que estaría tratando de representar. Fíjense que no importa sino esta forma, ¿no? Ahora hay una especie de plano inclinado que está subiendo y luego viene con esta forma así. Vamos a tratar de reconocer eso. Ya lo habíamos explicado cuando hicimos este dibujo. Es decir, hay una parte que es inclinada, y esta sería la parte de acá atrás. No sé si la veamos, pero bueno, la dejamos ahí. Que lo que sí vemos es que la forma que contiene la tinta tiene una cierta geometría que es como... La podemos describir de una forma más intuitiva, más lo que percibimos, ¿no? Tiene una serie de curvas. Las estoy tratando de recoger en estos trazos, con estos trazos. Y ustedes también podrían hacer estas aproximaciones. Luego tenemos lo de la tapa. La tapa la veo como, en verdad la tapa está inclinada porque está asociada a este plano inclinado. Esta especie de tapa del cilindro no es paralela a esta, es paralela a esta, por lo tanto, cuando la veo desde acá, sí veo como la tapa del cilindro en perspectiva, o sea, veo como si fuese, digamos, ya sabemos que la tapa es más pequeña que esto. Voy a utilizar aquí otra vez con la ayuda de la regla unas guías de este tipo. Y entonces lo que estamos diciendo es que en esta parte la tapa se ve como ligeramente curvada, se ve ligeramente esta curva que va subiendo. Chequeamos la altura con relación al ancho, ¿no es cierto? Volvemos a hacer esa medición y entonces es importante que nos demos cuenta de la proporción que tiene esta tapa de altura con relación al ancho. Fíjense ustedes, si yo abstraigo y digo aquí hay una altura, entonces puedo decir que aquí hay un cuadrado y medio. Entonces si yo quiero hacer un cuadrado y medio acá, tendría que hacer eso, un cuadrado y medio, con lo cual estoy determinando la altura. Entonces aquí va a ocurrir que por aquí está la figura esta hacia arriba y la tapa tendría aproximadamente esta forma. ¿Por qué veo la parte superior de la tapa aquí? Porque esto, repito, esta tapa, esta línea no es paralela a esto, ni a la base, ¿no? O sea, la base sí es paralelo a esta parte, pero la tapa no es paralela a esa dirección. Entonces, por eso es que la veo ligeramente inclinada, es como si estuviera viniéndose hacia adelante. Entonces, al ocurrir eso, también llego a ver parte de la estrella esa que define la parte superior. Entonces, esta imagen va a ser una referencia para el siguiente dibujo. Acá arriba voy a trasladar estas líneas. Voy a trasladar estas líneas hacia ella. Ok. Y acá arriba voy a dibujar ahora lo que se ve así, o sea, voy a dibujar esto así, coincidiendo, ¿no? O sea, es inicialmente así y luego así, es decir, que de este lado tendría que estar la tapa, de este lado tendría que estar la tapa y es una forma circular, ¿no es cierto? Es una forma circular. Con mi lápiz rojo para entender que estoy trabajando todavía en una versión de borrador. Ahora, en verdad, como decíamos, este cilindro no está vertical, el de la tapa, sino que está ligeramente inclinado. Al estar ligeramente inclinado yo puedo ver uno de los lados, que justamente está inclinado en esta dirección, y la otra parte quedaría oculta aquí abajo, ¿no? Entonces voy a ver uno de los lados, que sería este. Cuando estoy mirando desde arriba veo este lado. Entonces tengo esto, la etiqueta que aparece aquí, y luego la proporción que ya habíamos dicho que es 2:1, ¿no? O sea, nosotros habíamos establecido, perdón, 2:1, 2,51.
O sea, nosotros tenemos que para este ancho debemos de considerar 1, 2, 1, 2, casi 3 en realidad, 1, 2, 50. Más o menos por aquí. O sea, estoy tratando de conservar las proporciones. Esta línea debe coincidir con esta, porque es el mismo ancho, ¿no es cierto? O sea, la figura tiene expresado el ancho aquí y también lo tiene expresado aquí, en la vista que estamos diciendo que corresponde con esta dirección. Entonces voy a remarcar la forma como aparece lo de la etiqueta. Aparece aquí lo de la etiqueta. Y estas curvas que son 1, 2, 3, 4, o sea, tenemos 4 curvas acá que hacen esto en el vidrio. Y acá tenemos las 8 que hemos dicho, ¿no? Es decir, que partiendo desde aquí hasta aquí hay 8. Entonces tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cada una de estas 8 en realidad es una punta, o sea que aquí debería salir así, 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 así. Cada una de estas va a ser como una punta que debería repetirse acá, ¿no es cierto? O sea que es simétrico en realidad, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá volvemos a hacer ese juego de alteraciones del perfil del frasco para producir esa sensación de ondulación que se le ha añadido como diseño a ese borde. La marca que aparece por aquí, Montblanc, está muy chiquito acá, vamos a tener que añadírsela y otra vez aparece la estrellita acá, ¿no? Entonces pueden hacer esto con tanta delicadeza como puedan, ¿cierto? La N, la O, acá hay una A, la M que es bastante grande y la B abajo. Yo todavía estoy probando ahí a ubicar donde sería el texto. La parte permanente, la palabra permanente la estoy imaginando reproducida en esta especie de rectángulo que estoy añadiendo. La palabra black ya la encuentro sumamente difícil de representar en esta escala. Aquí arriba imagino que voy a tener que hacer esta especie de anillo que es de una tonalidad asociada a lo metálico, y la forma esta de estrella de David que ya hemos dibujado anteriormente y que nos resulta fácil de controlar en la medida en que identificamos cómo es que se genera la geometría, ¿no? Entonces ahí tenemos la vista desde arriba, y ahora vamos a hacer la vista desde este lado, que también debe estar asociada a esta vista. Entonces, ¿cómo la vamos a asociar? Vamos a dibujar la base, vamos a hacer que la base coincida. Va a haber un poco de superposición con lo de acá arriba, pero imagínense que ustedes hubiesen podido dibujar esto más acá, que creo que es lo ideal, y estas tres representaciones deberían haber estado en la parte de abajo. Y yo no preví correctamente eso, pero voy a dibujar encima de esto y espero que ustedes puedan, en todo caso, hacer la corrección que corresponda. Entonces voy a dibujar acá, trayendo en principio esta línea, que sería la parte más alta del frasco, esta línea que sería la parte más baja de la tapa, esta línea que sería donde termina esto, ¿no es cierto? Y bueno, ya sabemos que acá es la base. Entonces vamos a representar el objeto. Voy a poner una línea por aquí como punto de partida. Sabemos que esto tiene como 2,5 la profundidad, ¿no es cierto? 2,5 la profundidad, pero cuando lo medimos en altura, eso nos da 1, 2 y es menos de 2,5. O sea que esta altura, si yo la traslado acá, ese es 1, la traslado acá, 2, la traslado acá, y en realidad es hasta por aquí nada más. Estoy tratando de comparar la altura de este objeto, la altura del objeto versus el ancho acá, ¿no? Y entonces me parece que es así, 2,5 o menos de 2,5 veces la altura.
Ahora, estas dos líneas que he marcado, que las voy a hacer más visibles porque las voy a trasladar hasta desde donde provienen, me indican la posición de los dos extremos del cilindro. Esta es la parte alta y esta es la parte baja. Y además yo sé que estas dos líneas que he hecho, o sea, esta de acá, esta, ¿no es cierto?, viene a ser la parte alta y esta parte de acá es esta, o sea, me falta la inclinación. La inclinación, ustedes se dan cuenta que esta longitud es mayor que esta, entonces, ok, si esta es la longitud y esta es mayor, podría ser que estemos hablando de una inclinación que venga así. Ok, o sea, esta línea la estoy reproduciendo acá. Y la tapa tiene en este punto, la tapa parte de aquí, tiene en este punto la parte más baja, ¿verdad? Y paralelo a esto, la tapa tiene que ser paralelo a esto, en este punto la parte más alta. Entonces la tapa de manera natural sale aquí. Fíjense, de manera natural la tapa sale ahí. Los anillos estos de relieve que tiene, los voy a tratar de representar ahora. Lo voy a tratar de representar. Me vuelvo a rectificar en que no debería de estar escribiendo sobre los textos, pero ya no hay remedio. La tapa no toca la parte del vidrio, sino que está sobre elevada, o sea que tiene aquí una especie de cuello. Aquí tenemos las 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Entonces desde aquí hasta aquí más o menos deben haber 8 partes. Deben haber 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces estas 8 partes van a generar esa textura. Van a generar la textura que caracteriza este lado del frasco. Aquí tenemos, justo coincidiendo con la primera parte, y más o menos a la mitad, menos de la mitad, o sea que a la mitad, menos de la mitad. Por aquí tenemos esta sustracción al volumen que aparece allí. Vamos a hacer ahora la simetría. Y entonces nuestro frasco tiene esta apariencia, ¿no? Suficiente para ahora empezar a trabajar la definición con nuestro lápiz. Entonces, en teoría, yo empezaría, pues, digamos que empiezo por este lado. Tengo que además reconocer que hay una curva aquí arriba, pero es bien sutil porque, en efecto, la parte superior es curvilínea y sobresale respecto a esto como si se tratara de una cúpula, ¿no? Tengo que fijarme bien, dejando el objeto en una sola posición, una expresión de los brillos, o sea, de la forma como la luz al interactuar con la superficie produce reflejos, oscuridades y alteraciones, que si lo estoy moviendo constantemente no voy a poder percibir con claridad eso, o me va a parecer que ocurre de múltiples maneras y no voy a captar correctamente la forma como podría expresarlo mejor si detengo el objeto en una sola posición. Para expresar la curva, seguramente la idea de hacer un degradé hacia la zona central, asumiendo que el objeto se oscurece conforme se va hacia los costados, puede ser una idea. En este caso no se cumple necesariamente así, pero sí hay una expresión de estas superficies, estos tres anillos que son pulidos, mientras que los de acá son facetados. Entonces los pulidos producen una superficie bastante continua, más oscura, mientras que los facetados producen unos reflejos un poco más claros. ¿No? Facetados producen unos reflejos más claros. Lo vamos a mantener ahí. Obviamente este cuello está absolutamente oscuro, no llega la luz, no hay reflejo, no hay nada, completamente oscuro. Lo vamos a expresar así. Aquí desaparece un poco el vidrio porque hay una curva, ustedes de repente lo pueden notar. Hay una curva aquí que es interiormente lo que contendría la tinta, o sea que hay una curva así. Luego aquí tenemos otra curva que hace esta forma así acá. Otra curva que hace esta cosa así, o sea que es la parte de la base que sostiene la tinta.
aquí no es paralelo, o sea que esto sube así. Estoy haciendo la parte que corresponde al interior vacío, que es lo que en verdad está conteniendo la tinta. Aquí de hecho hay una alteración porque sí se abre pues hacia se abre hacia el cuello que contiene la abertura por donde se extrae la tinta, ¿no? Entonces, en principio, oscurecer esto porque es donde está almacenada la tinta. Y acá sí tengo que reconocer que hay unos reflejos y unos efectos debido a la forma ondulada de la superficie en esta parte. Hay que estar atentos a cómo es que se percibe la textura y el reflejo. El vidrio tiene mucho de reflejos, así que hay que estar atentos a cómo esta situación tan cambiante puede ser capturada mediante un juego de grises que van variando en cierta manera. Se entiende que a veces cerrando un ojo es más fácil de captar cómo es la cosa, porque como nosotros tenemos esta visión estereoscópica, digamos, podría jugarnos una mala pasada y vemos de forma inexacta lo que está ocurriendo frente a nosotros. Entonces, cerrar los ojos puede ser una medida que nos ayude a percibir mejor cómo es que se está leyendo, cómo se debería de leer, la manera como se comportan los distintos grises que corresponden con las sombras y con las iluminaciones de las distintas zonas del frasco frente a la luz. En realidad no hay nada blanco, o sea que esto, incluso las zonas de acá tienen reflejos grises o tonos grises en su interior. No hay nada blanco, lo único que sí podemos decir es que la zona más oscura es la que es la oquedad interior, la cual contiene el líquido tinta. Entonces estoy tratando de representar eso de esta forma. Es posible que en algún momento al girar esto, al manipular esto, tengamos aquí una posibilidad de ver estos costados, pero se dan cuenta que yo no lo represento, ¿no? O sea, no estoy generando una especie de perspectiva viendo el interior, solamente veo el perfil como si estuviese perfectamente de manera perpendicular a esta cara y entonces no logro distinguir nada de lo que hay al interior. Voy a repasar los bordes. Acá debería de marcar las zonas que son, según mi visión del frasco, más oscuras. Y acá hay una presencia más sutil de los tonos hasta arriba. Porque estas son como ligeras curvas que se han formado debido a ese patrón corrugado, ondulado con el que se ha diseñado la botella, el frasco, lo vidriado. Y ahí más o menos queda entonces expresado esto. ¿Qué me falta? Me falta de repente esta línea, oscurecer la línea del borde para darle su definición. Y el piso. Ahora, el piso de repente o sea, la base, ¿no? De repente puedo aprovechar el hecho de que he hecho ese trazo con regla y acá también la voy a hacer con regla, ¿no? O sea, voy a hacer una línea gruesa acá. Ya me pasó, esto no debería existir. Ok, ahora si hago esta cara de acá, la expresión de esto debería de ser algo así. Voy a afilar mi lápiz que ya no tiene punta.
Y ya le saqué punta. Voy a dibujar el anillo interior este. Y luego el símbolo con forma de estrella que ya hemos visto, esto tiene. Aquí vendría una valoración de la oscuridad que rodea esa estrella blanca. Luego tendríamos el perfil cilíndrico de la tapa, que ya sabemos tiene como 3 anillos en realidad. 3 anillos que aquí se ven ligeramente en perspectiva, uno al medio y uno a cada extremo de ese cilindro, y que además sobresalen respecto a este de acá. O sea que este viene al borde, ingresa, este viene al borde, retrocede, viene al borde y define el perfil final de la tapa. Borde hacia adentro, borde hacia adentro, borde. Y la otra cosa que sabíamos es que el comportamiento de esto es con facetas, o sea, mientras los anillos extremos y el central son pulidos, los de acá intermedios son facetados. Entonces la expresión que yo puedo extraer de eso es que esto es más continuo, como valoración, como degradé, como variación de grises, mientras que los de acá se ven como si fuesen planos que cambian y eventualmente aparece por ahí un brillo, ¿no? Estos se ven mucho más oscuros, los 3 anillos paralelos se ven mucho más oscuros que los facetados. Se ve así entonces. Luego tengo esta parte de acá, que es la parte más cercana a mi posición de observador. Estoy observando, y esta cara de aquí, esta es la que está más cerca, y entonces voy a tratar de, con el lápiz, esforzarme en definir ese perfil. Al interior de él, la forma que contiene la tinta, que es esta de aquí, ya la había definido con el lápiz de guía, el lápiz rojo, y ahora detecto que hay una especie de línea de construcción del frasco que va a pasar por la línea media y que provoca una especie de reflejo. También hay al interior de esta parte vidriada unos oscurecimientos. Detecto unos oscurecimientos que voy a tratar de incorporarlos a la expresión de la parte que en teoría no contiene tinta, pero tampoco es blanco, ¿no? Pero sí, la parte que contiene tinta está realmente de un tono grisáceo bastante intenso, tirando hacia el color negro. Voy a darle esa tonalidad, o voy a tratar de acercarme a esa tonalidad oscura, y esta especie de unión entre dos lados que se ha producido en ese momento, como una vena que hay acá, voy a tratar también de representarla creando una especie de línea vertical blanca imaginaria. A ver si más o menos logro la expresión de esa división entre el lado izquierdo y el lado derecho. Ahí degradé también hacia acá. Recuerden que esto de la forma como se ve depende de la luz que ustedes estén utilizando, y les sugiero que no muevan, entonces una vez más se lo sugiero, no muevan el objeto, lo tengan fijo cuando están valorando esta parte del dibujo. Si todos lo manipulan demasiado, pueden estar tratando de hacer un montón de reflejos diferentes a la vez. Y luego tendría la expresión de esta superficie de acá, que de alguna forma lo veo ligeramente más claro. O sea que este de acá lo veo más clarito, como si estuviera recibiendo la luz desde arriba. El cuello lo veo también como más oscuro aquí. Así, ¿no? Lo que quiere decir que aquí ha habido un error, porque yo debería de haber puesto la tapa desde acá, ¿verdad? O sea, debería haber colocado la tapa desde acá. Pero la dejé allí porque inicialmente habíamos ignorado este plano inclinado. Entonces, este dibujo tiene un defecto, que esta tapa no está donde debería estar. Pero estos dibujos sí ya muestran cómo debiera de ser. Y por último, valoraremos el de arriba, que es la tapa. Siempre empezamos por la parte
del objeto que está más cercano a nosotros, y en este caso sería la parte superior de esta tapa, ¿verdad? Entonces estoy usando un trazo que intento sea lo continuo e intenso para expresar esa posición cercana a la ubicación en la que me encuentro, ¿no? Como observador. O sea, estoy mirando desde arriba, la parte más alta, la que estaría más cerca de mí. Vuelvo a mi afilalápiz para sacar un poco de punta. Sí, bueno, aquí de hecho he girado aparentemente la tapa porque la he dibujado como si estuviera en esta posición, pero al margen de la posición, porque recuerden que la tapa gira, la geometría de esta estrella era lo que me interesaba identificar, o sea, cómo es que se genera, y la estrella de David es correcto como descripción de lo que en verdad se trata. Aquí trataría también de identificar reflejos, por eso les digo no giren este objeto, manténganlo fijo, y de esa forma van a poder lograr una percepción más controlada de la manera como las distintas superficies se manifiestan o expresan su materialidad afectada por la luz. Eso que se ve blanco en realidad no es blanco, o sea, tiene tonalidades también al interior, pero son muy sutiles, casi lo percibes si lo comparas con un blanco blanco, ¿no? Pero claro, yo estoy comparándolo con el papel, que es blanco blanco, y me doy cuenta de que en muchas zonas no es blanco, solamente en algunas en donde hay reflejo es blanco, pero luego no es blanco. Y luego tengo una expresión muy compacta de cómo es el lateral de la tapa, ¿no? O sea, se ve apenas el lateral de la tapa así, y es absolutamente oscuro, o sea que se ve oscuro esta parte, se ve oscuro, así. La tinta en realidad llega solamente hasta aquí, o sea, todo este de acá es vidrio transparente y tiene distintos tonos de grises que aparecen ahí. Voy a hacer estas curvas que ya hemos mencionado antes, las 8 puntas, ¿no? Las 8 puntas, y acá también las 8 puntas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Puse una ya para acá. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y llegamos acá. Todo este de acá es vidrio, el grosor del vidrio, digamos, es esto, con distintas tonalidades de grises muy claritas, o sea, con una variante de grises sin mucho contraste, sin mucho contraste acá, y el vidrio, y la tinta sí está contenida en esta parte. El borde de la etiqueta que iría por aquí, el borde de la etiqueta que iría por acá. Me falta también unos reflejos de este lado, la línea de este lado para rematar la figura, y así. Entonces tengo esto